tercera ciudad más segura de la región según la revista británica The Economist. Hoy queremos preguntarle si Lima es insegura o la percibimos insegura. Escríbanos @DID7.3 de nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Lima es una ciudad insegura. Los miedos son infundados. Los medios influyen en la percepción de la delincuencia en la capital. Siempre existió la delincuencia. Las personas han aprendido a desconfiar del otro por cómo luce. La prensa no refleja la realidad. Los índices de victimización han disminuido. 3 de cada 10 peruanos son víctimas de la delincuencia. No se trata de política. La gente no denuncia. Las noticias están polarizadas. Somos una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. La inseguridad está en nosotros. ¿Lima es insegura o nos sentimos inseguros? Bienvenidos a Debate y Diálogo. Ya se encuentra con nosotros Manuel Arbocó, psicólogo del Centro A Tu Lado, y César Bazán, especialista en temas de seguridad del Instituto de Defensa Legal. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Queremos preguntarle hoy a César Bazán si Lima es tan insegura como todos los limeños afirmamos. Bueno, yo lo primero que quiero decirte es felicitarte por el tema que han elegido, porque es un tema de fondo, digamos. Siempre hablamos de coyuntura, siempre estamos muy colgados de lo que pasa en el día a día, pero creo que sí es un tema de fondo y es importante que la prensa lo toque. Que lo coloquemos en la mesa del debate. Exactamente. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, Lima es una ciudad que sin duda es una ciudad insegura. Ahora, si lo miramos comparativamente, no es de las más inseguras de América Latina, ni siquiera es de las más inseguras del Perú, pero eso no quiere decir que Lima sea una ciudad tranquila y que podamos estar tranquilos caminando por las calles, ¿no? Hemos visto que en los últimos años hay un incremento del índice de denuncias de delitos y el incremento del índice de denuncias de faltas, que hay lugares sumamente peligrosos donde no se puede ingresar y que además los delitos y denuncias, sobre todo los de índole patrimonial, robos, hurtos, cada vez se cometen con más violencia, ¿no? Ese es un poco el panorama que tenemos en la capital. Vamos a consultarle a Manuel Arbocó, él es psicólogo del Centro A Tu Lado, si esa sensación o esa percepción radica en algún evento traumático o a lo mejor en una situación delincuencial que hayamos vivido en los últimos meses, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esa percepción? Buenas tardes, Violeta, buenas tardes, César. También me uno al saludo por poner este tema en el programa y poder conversarlo en los siguientes minutos. La pregunta, ¿Lima es insegura o la percibimos así? Yo me animaría a decir en un primer momento que Lima es una ciudad insegura y la percibimos así. Dentro de los indicadores de inseguridad ciudadana está no solamente la tasa de homicidios, sino también la victimización, está la percepción de inseguridad y la desconfianza de las instituciones. Y cuando se han hecho trabajos acá en Lima encontramos que hay desconfianza por muchas instituciones que están desacreditadas. La gente siente que, a diferencia de unos años, salir se vuelve un poco más difícil y existe una suerte de sensación de orfandad por parte de las autoridades a las cuales no vemos reaccionar en la medida que quisiéramos. Yo particularmente tengo bastante cuidado con las estadísticas que aparecen, porque el hecho de que nos pongan en tercer o en quinto lugar o nos pongan en un ranking en cierto puesto en comparación con otras ciudades mucho más violentas, creo que no hay que tener una lectura muy rápida y festejar antes de tiempo. Es una percepción coherente en todo caso, porque bueno, según The Economist, somos una ciudad, Lima es una ciudad mucho más segura que, por ejemplo, México DF, que Sao Paulo, que Río de Janeiro. En todo caso, ¿es coherente la percepción que tenemos de inseguridad? Te pongo este ejemplo, ¿no? Si somos alumnos y estamos en el peor salón, donde el rendimiento es más bajo, y ocupamos el 6º lugar de esos 30 alumnos de bajo rendimiento, aparentemente una primera lectura podría ser, bueno, estás en el 6º lugar, no estás tan mal, ¿no? Entonces el hecho de que nos comparen con otras ciudades
de donde también llegan informes y noticias de niveles elevados de violencia, hay que tenerlo presente, ¿no? Porque podríamos asumir que somos una ciudad segura, ¿no? Cuando no lo somos. Y el caso opuesto también, como decía César, no somos ni la más segura ni la más insegura, ¿no? Lo que sí se ha visto es que el índice de criminalidad está aumentando, y eso va de la mano de una serie de problemas sociales, ¿no? Porque en parte la sociedad también adolece de una serie de puntos y está parcialmente enferma también, ¿no? César Bazán, ¿qué nos hace sentir tan inseguros? Sí, esa es una pregunta bastante compleja. Digamos, aquí en el Perú no ha habido ningún estudio grande que nos permita explicar cuáles son las razones del miedo. Pero lo cierto es que tenemos miedo. O sea, tenemos un índice de victimización que dice que 3 de cada 10 peruanos ha sido víctima de un delito, y tenemos por otro lado un índice de percepción de inseguridad que dice que 9 de cada 10 se sienten inseguros. Entonces lo que tenemos que ver es cuáles son las razones, y ahí hay razones de diverso tipo. En primer lugar, tenemos que es real el problema de la delincuencia, es decir, no es un problema que nos inventamos, no es una cosa que le tenemos miedo a un fantasma, no es cierto. O sea, la delincuencia es real. En segundo lugar, que además es un miedo que está en la sociedad peruana desde hace mucho tiempo, y que cambia y que muta, pero que está presente, ¿no? Nosotros hemos pasado el Perú por un periodo de violencia política muy intenso, donde la inseguridad, no la inseguridad de la delincuencia, sino la inseguridad frente al terrorismo estaba presente. Luego, eso nos ha vuelto una sociedad desconfiada. Entonces, no confiamos en el vecino, no confiamos en el que está cerca de nosotros. Esa es otra de las razones que explica el miedo. Además, no confiamos tampoco en las instituciones. O sea, no confiamos en quienes deben protegernos y por lo tanto quienes deben darnos seguridad. No confiamos ni en el Poder Judicial, ni en la policía, ni en la Fiscalía. Entonces no confiamos en el vecino, no confiamos en quienes deben darnos seguridad. Es un problema real la delincuencia. Entonces hay varios factores que influyen para que nuestro temor sea el triple de lo que realmente estamos victimizados los peruanos. Bastante exagerado, ¿no? Un temor que puede llegar al triple de lo que tendría que corresponder al nivel de delincuencia, en todo caso, que hay en la ciudad. Es alto, digamos, en otros países no sucede lo mismo, ¿no? En otros países no pasa que es 3 veces más alto, es menos, pero a su vez es real. Entonces es un miedo que es un miedo que está presente y que no podemos desconocer. Y por ser real tenemos no solamente que trabajar la delincuencia, sino trabajar también la percepción de inseguridad y todos los factores que nos hacen sentir ese temor. Usted ha hablado de desconfianza y quisiera preguntarle a Manuel Arbocó si es que es un tema también cultural, el hecho de que los limeños seamos tan desconfiados. Es decir, también discriminamos mucho, ¿verdad? Estamos caminando por las calles y a lo mejor vemos a alguien que tiene un gorrito y creemos ya que nos va a robar. Bueno, eso forma parte de alguna manera de los estereotipos que manejamos en nuestra sociedad, ¿no? Estoy recordando cómo existían antiguamente criminalistas, ¿no? Que hablaban de un biotipo del delincuente, hablaban de un rostro, ¿no? De un Lombroso, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente. Pero a partir de los hechos se empezó a ver que la delincuencia no es algo que esté solamente en una forma de vestir o en ciertos exclusivamente lugares de Lima, ¿no? Es un tema bastante complejo porque tiene que ver con educación, tiene que ver con acceso a oportunidades, tiene que ver con ambientes tuburizados, tiene que ver con un acostumbramiento a la violencia también. Yo me preguntaba si estas encuestas o estas investigaciones hechas por organismos internacionales toman en cuenta solamente los datos oficiales, lo que arroja el Ministerio Público o la policía, y dejan de lado de pronto todas esas situaciones cotidianas, todas esas denuncias que no se hacen, porque la gente pues no tiene confianza en que su reclamo va a ser atendido. Entonces, claro, si solamente consideramos ese 13%, ese 15%, digamos ese 20% de personas que hacen denuncias,
Entonces eso puede dar la impresión de que la ciudad es más segura de lo que estamos sintiendo, ¿no? Ahora también, bueno, vamos a conversar cómo existen mecanismos en los cuales estas noticias de eventos desafortunados, de crímenes, son rebotadas y son repetidas y son amplificadas también, ¿no? Lo cual genera que haya una desconfianza cada vez mayor, ¿no? Yo les suelo decir a mis alumnos en la universidad, nosotros desayunamos violencia, porque muchos noticieros, la primera media hora, lo que nos muestran es el lado más mezquino del ser humano, el lado más oscuro del ser humano. Entonces, si eso se repite y se repite y se repite, y no con esto quiero echarle solamente la responsabilidad a los medios, sería un poco bobo de mi parte, pero creo que también es parte del problema. Llega un momento donde llegamos a la conclusión, el ser humano es mezquino, el ser humano es tendencioso, el ser humano es maligno, entonces hay que cuidarnos, ¿no? ¿Los medios de comunicación influyen en esta percepción? ¿Qué dice César Bazán? Sin duda, tienen parte de responsabilidad los medios de comunicación. O sea, no creo que la responsabilidad sea principalmente de los medios, no creo que estén armándose psicosociales para generar más temor del que normalmente pueda surgir, pero sí la prensa juega un papel y tiene una cuota de responsabilidad. Y justamente en lo que planteaba Manuel, ¿no? En cómo enfoca el crimen y qué es aquello que te muestra más a partir de esta gran caja de resonancia que es la televisión, la radio y finalmente la prensa escrita. Pero sobre todo la televisión y la radio porque es mucho más visual y es mucho más, entra mucho más por los sentidos. Entonces, claro, el papel de la prensa es fundamental también para lo contrario, es decir, para revertir la situación de temor. Claro, la prensa no puede dejar de mostrar lo que está sucediendo, o sea, su papel es ese, pero puede trabajar mucho más responsablemente cuando muestra cuál es la situación real de Lima. Manuel Arbocó, ¿la prensa muestra la realidad, lo que está sucediendo, o amplifica ciertas situaciones desafortunadas como tú lo has mencionado? Me parece que amplifica algunas noticias según los intereses. Ya es conocido de que a veces se explota mucho algunos aspectos humanos para conseguir rating, ¿no? Precisamente hay una serie de cuestionamientos más allá de los temas de violencia ciudadana acerca de los medios. Entonces se eligen ciertos temas y se le da ese tema y se amplifica ese tema, y también creo que con el tiempo de tanto ver esa forma de transmitir las noticias, llegamos a la conclusión de que la gente es maligna, de que hay que cuidarse mucho, de que probablemente todos los días hay asesinatos y crímenes, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que revisar un poco lo que se elige y tratarlo de una manera más seria, ¿no? Y tratar de un poco equilibrar, ¿no?, las noticias. O sea, yo creo que en Lima y en cualquier parte de pronto del mundo están también ocurriendo buenas noticias. Está habiendo gente que confía, está viendo gente que le da la mano al otro ser humano, pero eso no lo vemos, eso no pareciera que no vende, entonces sencillamente se exacerba, como decía hace un momento, el lado más oscuro y más mezquino del ser humano, ¿no? En algún momento algunos policías han encontrado dinero, $8.000 o más, y lo han devuelto y se ha hecho alguna nota, pero bastante pequeñita, ¿no? Quisiera preguntarte, César Bazán, si es que antes no había tanta violencia, o qué pasa hoy que vemos en distintos medios informativos que hay un asesinato, que pasó esto, el otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que no existía tanta violencia o ahora se está utilizando cierta temática? A lo mejor en un noticiero que dura 60 minutos vemos los primeros 20 minutos, 20 minutos a lo mejor de comerciales y luego otros 20 minutos de pura sangre y en distintos horarios, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo, en la comida. ¿Qué es lo que pasa? Lo cierto es que se ha incrementado el número de homicidios en la ciudad y en el país también. O sea, la tasa de homicidio
ha ido aumentando, y aún en el sinceramiento que plantea el INEI, que planteó el INEI el año pasado, estas cifras se ven en crecimiento. Han incrementado también el número de denuncias de delitos y faltas, han crecido, y ha crecido también en Lima Metropolitana, me refiero, y ha crecido en el país también el número de denuncias de delitos patrimoniales. Entonces, lo cierto es que, y además hay una, digamos, una percepción, no hay estudios contundentes, pero estamos viendo también cada vez delitos más violentos. ¿Es un reflejo proporcional entonces lo que nos muestran los medios de comunicación de lo que está pasando? De hecho es un reflejo, sí. ¿Proporcional? O sea, la palabra proporcional ahí no me aventuraría a decirlo, porque, claro, habría que ver, conocer cómo fue en el pasado también, cómo hace 10 años trataba la prensa estos temas, y si es que había tanto, digamos, tanta presencia de sangre en las pantallas. Tentativamente te puedo decir que, digamos, parte de esta crisis por la que pasa el periodismo y por el que pasa la televisión, seguramente por estas crisis seguramente ha incrementado y ha preferido ir más a las páginas a la página rojas que a otros asuntos mucho más culturales, mucho más de debate de temas de fondo, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, muchas veces se relegan los debates de fondo, como este que estamos teniendo en el estudio, y se prefieren más bien la sangre y los asesinatos y el micrófono con la persona que está tendida en la calle. Entonces, ¿se prefiere estas noticias entonces? Sí, yo lo que puedo ver, digamos, de lo que puedo ver en la prensa es que se prefiere ese tipo de noticias a debates de fondo en seguridad ciudadana que son necesarios para poder salir del problema. O sea, se muestra el problema, creo que de alguna manera se magnifica el problema y no se debaten los temas de fondo. Con esto no quiero decir, repito, que la prensa sea quien inventa el problema de la inseguridad. O sea, la prensa es de alguna manera un reflejo. No creo que haya un psicosocial, pero sí creo que hay un manejo un poco irresponsable del tema de la delincuencia en los medios de comunicación. Manuel Arbocó, ¿por qué el televidente prefiere esta nota roja, esta nota de sangre? Bueno, hay algunos mecanismos psicológicos que podrían explicarlo, ¿no? Por ejemplo, existe una desensibilización. Cuando continuamente, cuando durante muchas horas o durante mucho tiempo alguien observa cierta forma, ciertos contenidos, cierta forma de hacer televisión, va acostumbrándose a eso. Y veamos también que la capacidad de discriminar, de analizar, de cuestionar lo que se ve, no es algo que abunde. Las investigaciones en psicología social demuestran que para mucha gente es difícil separar lo que es la información de lo que es la realidad, ¿no? Tú me preguntabas hace un momento si eso que vemos es el reflejo fiel de la realidad, y yo te decía, creo que es una ampliación, creo que es una amplificación de un tema que de hecho ocurre en Lima. Existe violencia. La televisión es en parte, ¿no?, responsable de esa forma, de ese giro que le hace para mostrar lo que está pasando el día a día, pero también hay otros problemas, ¿no?, que son mucho más de fondo. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con el tema de la educación en valores, la educación emocional, ¿no? Conversaba yo con César antes de salir al aire, ¿no?, y alguna vez he escrito sobre esto a propósito de los accidentes, ¿no?, de tránsito. Escribí un artículo para el diario ¿por qué hay tantos accidentes de tránsito? Y mi mirada era de que nos viene costando probablemente en este siglo XX, a mitad del siglo XX en adelante, mirar al otro como eso, como un ser humano. Entonces hay una especie de anestesia emocional, ¿no? El otro no significa gran cosa. Recordemos que cuando uno hace investigaciones y revisa de quiénes hablamos cuando hablamos de sicarios, de delincuentes, de bujieros, ¿no?, como se les llama popularmente, hablamos de personas que vienen pues de familias disfuncionales, con personajes que ya tienen un prontuariado, barrios marginales. Entonces hay una cultura
que hace las veces de una especie de placenta que está produciendo masivamente los delincuentes del día de mañana, ¿no? Por eso es importante también en algún momento hablar de políticas serias de prevención de la delincuencia, porque a mí me parece que lo que ocurre cuando hablamos de inseguridad ciudadana es la búsqueda de la represión, ¿no es cierto? Y el control, que es una parte de la solución del problema. Pero también algunos otros pensamos que es importante hacer prevención para no estar hablando de esto mismo en el año 2030 y que ya lleguemos a niveles como algunas ciudades están llegando, ¿no? O sea, no vamos a esperar pues que a la gente la cuelguen de los puentes o no sé, acribillen a metralla limpia en cualquier lugar, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales, al Twitter y al Facebook. Lima es insegura o la percibimos así. Pausa y volvemos. Regresamos con Debate y Diálogo. Hoy nos preguntamos si Lima es insegura o tenemos la percepción de inseguridad. Está ya en la mesa de debate Manuel Arbocó, psicólogo del Centro A Tu Lado, y César Bazán, él es especialista en temas de seguridad del Instituto de Defensa Legal. Bien, antes de continuar con toda nuestra conversación, vamos a presentar un informe con datos estadísticos bastante interesantes que luego comentaremos aquí en la mesa de debate. Adelante. Lima ocupa el puesto 33 entre las 50 ciudades más seguras del mundo, mientras que en Latinoamérica ocupa el tercer lugar, superando las ciudades de Brasil y México, según el informe Índice de Ciudades Seguras 2015 de la revista británica The Economist. La publicación reveló que en la región la capital solo ha sido superada por Santiago de Chile con el puesto 28 y Buenos Aires en el puesto 31, seguida de Singapur y Osaka. Luego se encuentran Estocolmo y Ámsterdam, siendo las mejores ciudades posicionadas de Europa. El informe de seguridad ciudadana del INI a diciembre del 2014 señala que 3 de cada 10 personas mayores de 15 años son víctimas de algún hecho delictivo. En tanto, un estudio de Lima Como Vamos 2014 indica que más del 60% de encuestados aseguraron sentirse inseguros en la capital, mientras que casi el 11% manifestaron sentirse seguros. Además, los encuestados reflejaron que sus preocupaciones más recurrentes son los robos callejeros, los robos en las viviendas, las pandillas, así como la venta y consumo de drogas. Otro aspecto resaltante del informe es la disminución del índice de victimización, puesto que en el 2013 el 48.4% de encuestados indicó que había sido víctima de algún delito. En el 2014 la cifra descendió a 43.1%. Bien, hemos visto la información y conversaremos con Manuel Arbocó y César Bazán. César Bazán, ¿qué te ha parecido lo que hemos presentado? ¿Hay datos estadísticos? ¿Lima es tan insegura? La primera es, claro, este tercer puesto, ¿no? En América Latina, a mí me parece sorprendente que nos den el tercer puesto. Si no me equivoco, este informe de The Economist se refiere no solamente a delincuencia e inseguridad, sino más bien se refiere a otros elementos que forman parte también de lo que podemos llamar seguridad, ¿no? Que es salud, o sea, servicios médicos, de atención, contaminación, o sea, diversos elementos que no solamente se refieren a la delincuencia, al delito, sino otros. Claro, y con eso estoy más sorprendido todavía, ¿no? Porque los servicios de salud que se brindan en Lima y los servicios de educación y de pobreza, digamos, son también preocupantes. Toman en cuenta varios aspectos, ¿no? Pero seguramente estarás sorprendido porque es una revista británica y a lo mejor consideras que no coincide mucho el ranking que han hecho o el estudio que ellos han hecho. Pero mira, te cuento un caso cotidiano que me ha ocurrido no una, sino varias veces. Algún amigo que ha venido de Europa, que ha venido de otro país, de Asia, sobre todo en Asia les interesa mucho el tema de seguridad para que ellos puedan hacer turismo. Además, Tokio me parece que es la ciudad más segura, de acuerdo a ese ranking, si no me equivoco, o una de las más seguras. En todo caso, siempre me comentan qué ciudad tan segura y qué país en general tan tranquilo. He hecho una ruta por Latinoamérica, pasé por Bolivia, por Ecuador, y no me he sentido tan tranquilo como aquí. ¿De qué estaríamos hablando? A mí me llama, digamos, la atención también, ¿no? Porque, claro, Lima no es una ciudad segura. O sea, Lima es una ciudad insegura. No es la más insegura, como te decíamos en la primera parte, no es la más insegura de América Latina, no es la más insegura del Perú,
siquiera en Perú hay otras ciudades más inseguras, pero no es que uno pueda transitar con facilidad por diversas calles de Lima. O sea, yo te digo, yo he estudiado en Berlín, he vivido un tiempo en Alemania, y en una ciudad, en una calle oscura, uno puede transitar en un barrio, digamos, no de los barrios acomodados de la ciudad en Berlín, uno puede transitar tranquilamente. Bueno, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Claro. Ámsterdam, por ejemplo, yo siempre me he preguntado cada vez que he caminado por claro, Ámsterdam, ¿cómo puede ser esta ciudad? Claro, ¿Cuál es el como índice de criminalidad aquí? ¿No? Lo ves todo claro, color de entonces, rosa. Claro, a mí me sorprende un poco, claro. Pero sí, digamos, Lima no es la ciudad más insegura de todas, pero eso no es motivo para sentirnos orgullosos tampoco, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿Por qué sentimos tanto temor? Te escuchaba a partir del informe que acaban de pasar y me hacía algunas preguntas. Yo, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que se han utilizado para hacer este ranking? Eso siempre tenemos que preguntarnos, porque si no las encuestas son simplemente fríos números, ¿no? Las muestras, como decía César, pues de pronto están prestándole atención a otros aspectos, ¿no? Ahora, tú mencionabas que de pronto a veces alguna persona que ha vivido mucho tiempo afuera o que vive en otro país y viene a Lima y dice qué ciudad tan bonita, qué ciudad tan moderna y qué ciudad tan segura. Habría que ver también dónde se establece esta persona, ¿no? Porque también hay datos estadísticos que demuestran que hay algunos distritos donde la percepción de seguridad es mejor. Inclusive el trabajo policial, el trabajo en las comisarías, el trabajo de los equipos de serenazgo es mejor. La propia población en estos distritos califica mejor el trabajo de sus serenos y de su policía. Entonces, claro, de pronto vienen extranjeros, se establecen en Miraflores y pueden decir, caramba, hay orden, hay limpieza, la gente es atenta, ¿no? No así en otros distritos donde, según los reportes, hay mayor cantidad de pandillas, mayor robos a plena luz del día, mayor asaltos, etcétera, ¿no? Yo, además, esto lo comento mucho y a varias personas les puede llamar la atención, ¿no? Pero no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Y no solamente son personas que siguen rutas turísticas convencionales o clásicas, ¿no? Estamos hablando también de flashpackers y gente que se moviliza por todo el Perú, por Puno, el norte. Yo quería decir también una cosa de Lima, ¿no? Porque Lima es una ciudad que ha crecido muy desordenadamente. Una ciudad que no ha tenido, salvo en algunos momentos de su historia, planificación. Y entonces hay barrios que no tienen elementos básicos para la convivencia en sociedad, ¿no? Como parques, como calles con gente. Inclusive hay barrios, y eso es muy propio de Lima, que se construyen de manera cerrada. ¿Hablamos de guetos? Enrejadas, o sea, las rejas han proliferado desde los 90s, y eso es parte, claro, de la inseguridad que vivimos y de la sensación de inseguridad que vivimos, pero además, a su vez es algo que alimenta la sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza que tenemos entre peruanos, porque si tú tienes temor de lo que pueda pasar, tus niños ya no salen a las calles, ya no están conviviendo con otros niños, ya no se dan esos espacios de socialización que son importantes para sentirte parte de una comunidad. Y si uno no se siente parte de una comunidad en Lima, entonces, claro, estás alejado. Claro. Los parques han sido reemplazados por centros comerciales, las calles se han despoblado, los barrios se han enrejado, y es parte, digamos, las instituciones educativas, las universidades se han amurallado. Entonces vivimos en una ciudad que está bastante de espaldas a sí misma, y eso aumenta la sensación de inseguridad, pero sobre todo perjudica el imaginario de una vida en comunidad, en sociedad, sentirnos limeños, sentirnos parte de la ciudad. Manuel Arbocó, César Bazán ha hablado de guetos y murallas, ¿verdad? Y de cómo afecta esta percepción de inseguridad en la vida pública de todas las personas. Un comentario al respecto. Sí, estoy recordando algunos trabajos clásicos en psicología social acerca de criminalidad.
que concluían lo siguiente: es más probable que la conducta delictiva se dé cuando, por ejemplo, encontramos vecindarios donde lo que reina es la suciedad, la oscuridad, la falta de servicios. Todo esto da como señal, ¿no?, el que no hay orden ahí. Entonces, estas investigaciones, inclusive con trabajos experimentales, demostraron que es más probable que si se dan ciertas condiciones netamente ambientales, ¿no?, tuburización, suciedad. Por ejemplo, ahora estoy viendo en las noticias cómo hay municipios que no recogen la basura, hay malestar en la gente, hay una sensación de que la autoridad, ¿no?, que es como una especie de prolongación imaginaria del padre, ¿no?, esta autoridad no cumple lo que promete, no instala el orden. Todo eso va llevando de alguna forma que la gente pierda la fe en la regla, en la norma, ¿no? Las normas precisamente de convivencia tienen como propósito que nosotros podamos vivir medianamente en paz. Entonces sí hay ciertas condiciones sociales, económicas, de salud, de higiene, que de alguna manera contribuyen, propician para que cada quien esté tratando de sacar el máximo provecho y de pronto vulnerando también los deberes de las demás personas, ¿no? Por ejemplo, no es casual que haya ciertos lugares que son los más peligrosos de Lima. Yo no sé si esas encuestas, estos informes o esos datos, esas bases de datos que se comparten para hacer estos rankings consideran vivir, por ejemplo, en estos lugares. Yo he conversado con muchas personas que me dicen, me tengo que mudar, ya no puedo vivir, ¿no? Es una tensión constante, tengo miedo de que a mi hija le pase algo, a mí me pase algo. Vemos delincuentes haciendo hurtos y pillaje y después de hacerlo se quedan en esa esquina. O sea, hay una sensación pues de que son invulnerables, de que no les pasa nada. Entonces hay caos, hay desorden en algunos lugares más que en otros. Hay un mejor trabajo policial, hay una mayor atención a los reclamos de la colectividad en algunos lugares. Claro, ¿y solo la policía tiene que estar a cargo? ¿Qué hay de las municipalidades? ¿Por qué no hay un trabajo articulado? En teoría y en la práctica, en los países donde se ha podido enfrentar estos temas de inseguridad ciudadana, se encuentra de que el trabajo tiene que ser articulado. Policía, serenazgo, municipalidades, ¿no? Además de, los gobiernos regionales también. Lo que ocurre aquí es que muchos temas se han politizado. Por ejemplo, un dato: se ha estimado, según especialistas, que en trabajos de prevención, ese dólar que inviertes en prevención te va a ahorrar $10 de un trabajo de represión que involucra los patrulleros, pago a policías, cárceles, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los trabajos de represión involucran conferencia de prensa, fotografías y portadas. Eso vende. Los trabajos de prevención, así como tú mencionabas, estas noticias donde de pronto hay un peruano que cumple de manera responsable un trabajo o que devuelve algo que no es suyo y lo ha encontrado, no encuentran un espacio, no se divulgan, no se amplían como si lo otro, ¿no? Entonces, este solo dato marca que es un costo inclusive económico altísimo, que bien podría ahorrarse con trabajos de prevención, ¿no? Económico y costo social. Nos vamos a un corte, pero regresamos con debate y diálogo. ¿Lima es insegura o la percibimos insegura? Escríbanos a @leire 7.3 y a nuestra página en Facebook. Volvemos. Regresamos con el tema que estamos tocando hoy. ¿Tenemos una percepción de inseguridad en Lima o es que Lima es una ciudad muy insegura? Escríbanos a nuestras redes sociales. Bien, volvemos entonces con lo que estuvimos hablando antes de la pausa, ¿verdad? Del trabajo articulado. ¿Por qué no hay un trabajo eficaz de parte de los municipios, la policía, los gobiernos regionales?
¿Por qué? Ese es uno de los grandes dramas, ¿no? En el 2003 se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un sistema escalonado. Cada distrito tiene un comité distrital de seguridad ciudadana donde está el alcalde, que es el líder del tema de seguridad, la policía, fiscalía, defensoría del pueblo, el juez, los vecinos organizados en juntas vecinales y otros actores sentados para armar un plan de seguridad ciudadana para el año y además para hacerle seguimiento y ver que se cumpla y poder superar en el distrito los problemas. Así en cada uno de los distritos del Perú hay eso. Luego encima de eso hay un comité provincial de seguridad ciudadana que junta a los principales sectores de la provincia. Sobre eso hay un comité regional de seguridad ciudadana que junta a los principales actores de la región y sobre eso un comité nacional que debe armar sus planes de abajo hacia arriba, de modo que el plan nacional refleje todos los planes distritales que le fueron llegando y le fueron llegando. Bueno, ¿qué tenemos? Que la mayoría de los distritos de los CODISEC no mandan su plan distrital en febrero, cuando es el momento que deben mandarlo ahora. Igual los COPROSEC y los CORESEC, y el nacional tenemos uno 2013-2018. Primero, es complicado, le cuesta mucho al alcalde asumirse como el líder del problema de la inseguridad, porque dice, bueno, eso es un trabajo de la policía. Y entonces, cuando el alcalde, digamos, hay veces que el alcalde sí quiere liderar. Entonces le pide al comisario, comisario, por favor, venga a sentarse a la reunión del CODISEC. Y hay muchas veces problemas de coordinación. No viene el comisario, no vienen los otros miembros, no comparten información y además les toca armar su plan cuando ya se decidieron todos los presupuestos del año 2015, por ejemplo. O sea, tienen que armar el plan en febrero, entregarlo en febrero, pero en febrero, en diciembre del año anterior ya se decidieron todos los presupuestos y en el Estado, en la cuestión pública, los presupuestos son fijos y es muy difícil que lo vayas variando. Luego, si es que logras, a pesar de todos esos problemas, tener un plan distrital, es complicado hacerle seguimiento y que finalmente se cumplan todas aquellas cosas que prometiste en el plan. Todo es difícil, entonces complicado. Claro, entonces tienes un sistema que, digamos, está bien pensado en la medida que todo tiene que construirse escalonadamente de abajo hacia arriba, pero que en la práctica, en el día a día, no se cumple. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que no hay una estrategia distrital de combate contra la delincuencia, no hay este trabajo conjunto entre las autoridades, y eso se refleja finalmente en lo que vemos, ¿no? Lo que dice la gente, que Lima es una ciudad insegura y que suceden robos y que a la gente le pasa todo el tiempo es víctima de delitos. Por ejemplo, en mototaxis también se están realizando robos, claro. Van hasta el final del distrito, hasta el límite de un distrito, Serenazgo los persigue, pero se van corriendo y ya pasaron 10 metros más adelante es otro distrito y se quedó ahí Serenazgo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es otro de los problemas, ¿no? Claro, tú tienes tu distrito y dentro de tu distrito, Serenazgo puede, digamos, tener algún tipo de intervención. Serenazgo no detiene, pero si tiene un policía puede apoyar en la detención y finalmente hacer el trabajo. Pero, claro, el Serenazgo de Lima Cercado no puede en teoría pasar al INSE, si es que no tiene algo que se está impulsando desde hace poco, que es este Serenazgo sin fronteras, que es una buena idea. O sea, los municipios hacen convenios entre ellos y dicen, bueno, mi sereno puede pasar a tu distrito. Y hacemos trabajos. Si el delincuente pasa la frontera de Pueblo Libre a San Miguel, entonces mi sereno sí va a poder ir hasta San Miguel, mi sereno de Pueblo Libre sí va a poder ir a San Miguel a hacer la intervención. Entonces esa es una buena idea que ayuda a articular municipios y que para bien se está impulsando ahora en Lima. Por ejemplo, nos preguntan en las redes sociales, CRP86, ¿se podría mejorar la seguridad convirtiendo al Serenazgo en una especie de policía local? Manuel Arbocó. Si el Serenazgo se convierte en policía, ya no sería Serenazgo. Policía local. Okay. Una figura que ayude de alguna manera a la policía. Mi temor es que lo que se haga es cambiar de nombre, pero todo sigue igual.
de lo que se trata es de que el trabajo sea eficiente y sea efectivo. Hoy día te cuento, Violeta, la pregunta surge a raíz de que todos somos ciudadanos, ¿verdad? Y todos vivimos o tenemos esta percepción, en todo caso, de inseguridad. Claro que sí. Y ya que hemos conversado con César Bazán sobre una manera diferente, en todo caso, de trabajar en contra de para combatir la delincuencia, ¿no? Claro. Yo te digo sobre los serenos convertidos en policía. Sí, ¿cuál es su opinión? Tenemos ahora una institución policial compuesta, la nacional, ¿no? Compuesta por alrededor de 115.000, 120.000 efectivos, que cuando quiere hace muy buenos trabajos, pero digamos, tiene problemas graves de corrupción, de abuso policial, de diferentes problemas. Si la respuesta es si es muy complicado controlar los lamentables abusos que a veces comete nuestra Policía Nacional, va a ser mucho más complicado controlar los eventuales abusos que cometería una policía municipal. Y además, los serenos ahora no portan armas. Si portasen armas, podrían convertirse en pequeños ejércitos de alcaldes. Y eso podría traer mucho más... Podría ser peor, claro, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Manuel Arbocó creo que iba por esa línea. Sí, lo que habría que hacer es capacitar, hacer un buen proceso de selección. Recordemos, Violeta, que también ha habido momentos, y en algunos lugares todavía se ve, donde hay un mal trabajo del serenazgo, ¿no? Pero hay algunos distritos, yo creo que hay que escuchar la voz de esos alcaldes, donde encontramos personas también en encuestas realizadas que están contentos con su distrito y con lo que están haciendo sus autoridades. Hay distritos donde los equipos de serenazgo están trabajando a la par con la policía y el trabajo es eficiente, es un trabajo bueno, donde hay un proceso de selección para poner a las personas más capaces en esta labor. Porque a veces ocurre que llega un alcalde de un distrito, también hay reportes de eso, y los que van a tener trabajo de serenazgo es mucha gente a la cual este alcalde le debe algún favor, o son amigos. Que no están capacitados. Y muchos tienen problemas hasta psicológicos, ¿no? Entonces, darle un arma o ponerlo en un nivel, digamos, de policía, no sé, podría ser una respuesta poco inteligente, de repente desesperada. Yo creo que tiene que reinar la inteligencia. Bien. Tenemos que hacer un buen proceso de selección, de evaluación, de capacitación, de premiación y de separación también de malos efectivos, tanto de la policía como del serenazgo. Y a propósito de encuestas, porque has mencionado una encuesta, pues nosotros también tenemos nuestra encuesta. Vamos a presentarle entonces qué es lo que opina la gente en las calles. Bueno, gracias a Dios no. Pero sí escucho que hay demasiados asaltos. Entonces a unos familiares y amigos también les ha pasado que entran a robar a los domicilios, sí, pero a mí en especial no me ha pasado. Ay, señorita, qué seguridad, y si solo vivimos en desconfianza, subimos al micro, subimos a un taxi, entramos a una tienda, a un restaurante, cualquier lugar, estamos siempre con la duda, con la angustia de ser asaltados en cualquier momento. Bueno, yo no soy de acá, soy de Juan Lurigancho, por ahí sí hay bastante delincuencia, pero por esta parte trabajo no se ve un poco que reducido, ¿no? Porque antes más allá robaban lo que es carnaval, tengo que caminar volteando cada vez atrás por quién me sigue o no. Es una inseguridad constante que realmente no sé si cuándo va a acabar. Las calles no, en ningún sitio, en cualquier lado te pueden asaltar. No es segura. No, insegura. Por muchos aspectos. Todo parte de la educación también. Sí, claro. Me asaltaron, me robaron mi celular, mi billetera, mis documentos, mi plata. No es una segura, hay mucha inseguridad, mucho nivel de delincuencia muy alto. Bien, hemos escuchado las respuestas ante la pregunta, ¿usted ha sido víctima de robo en los últimos meses? ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, el INEI hace todo, cada 3 meses más o menos publica los resultados de su encuesta de hogares y lo normal ya es constante que 3 de cada 10 personas digan que han sido víctimas de un delito.
Y es un poco, digamos, el panorama es un poco lo que decía la primera señora que entrevistaron. Le preguntaron, ¿usted ha sido víctima de un delito? No, digamos, 7 de cada 10 no lo ha sido. Ella no fue víctima de un delito. Y luego le preguntaban, ¿se siente insegura? Y ella decía que sí, que en el micro, en cualquier lado roban. Entonces tiene que estar todo el tiempo tomando medidas, esta señora y todos nosotros, para evitar ser víctimas de delitos. Y creo que ese es el panorama de Lima, ¿no? Es decir, 3 de cada 10 han sido víctimas en los últimos meses, pero 9 de cada 10 siente temor y por lo tanto cambia sus estilos de vida, cambia su forma de relacionarse y tiene que tomar medidas para evitar ser víctima de la delincuencia. Y acordémonos también, como lo planteaba Manuel, que no todos los en delitos patrimoniales, en delitos de robos y hurtos, las tasas que lanza el propio INEI te dicen que el 13%, es decir, 1 de cada 10 robos, se denuncia. Entonces tienes un índice de denuncia bastante bajo, lo que significa básicamente que los datos que tenemos de la Policía Nacional son bastante veces más altos de lo que realmente dicen, ¿no? Y se diluye también el espacio público en un barrio, por ejemplo, inseguro. Pero no estaremos además inmersos en una cultura del miedo, porque como comentaba César Bazán, una señora dijo que no le habían robado, que nunca le habían robado, pero que sin embargo se sentía insegura. Y esto también me lo ha comentado, por ejemplo, una amiga que siempre se siente insegura, tiene miedo y cree que van a trepar la pared de su casa. Jamás le han robado y nadie ha entrado a su casa, pero a veces no duerme porque tiene miedo de ser asaltada. Sí, bueno, ya puede ser también un caso particular donde vemos una reacción muy ansiosa ante un evento que quizás no le ha pasado directamente a esta persona, pero probablemente ha escuchado a alguien cercano que sí le ha ocurrido o ha visto en los medios estas noticias que creo que a todos en algún momento nos genera una suerte de miedo a que nos vaya a pasar eso a nosotros, ¿no? Por eso, regresando un poco al inicio de esta entrevista y de esta conversación, nos cuesta creer de que Lima no sea una ciudad insegura. Sin embargo, su gente, yo no he escuchado a nadie en esta pequeñita encuesta que diga, no, sí, me siento más o menos seguro. Todos, inclusive podía ver las imágenes, la entrevista se ha realizado en un barrio, me parece comercial, en un distrito comercial, clase mediero, medio alto, me parece que es San Isidro, ¿no? Sin embargo, la gente coincide en que, si bien no le ha pasado directamente a ella un asalto, conoce algún caso, ¿no? Yo en los últimos meses, en los últimos años, yo no he vivido un asalto, no me ha pasado, pero sí a personas cercanas, ¿no? Entonces, estas estadísticas, este ranking de si somos más o menos seguros, hay que pasarlo por un tamiz, hay que revisar algunas variables, ¿no? que se manejan, y más bien hay que centrarnos, más allá del ranking, en cómo solucionar estos problemas, ¿no? Acá hay que hacer un trabajo a nivel del gobierno, hay que hacer un trabajo de mediano y largo plazo, hay que involucrar a los municipios, a los equipos de serenos, a los alcaldes, a los gobiernos regionales y a la ciudadanía también, ¿no? Insisto, estos temas de educación, de formación, de respeto al otro, de convivencia armoniosa, creo que estamos bien lejos de lo que podría caracterizar una ciudad realmente segura y vivible, ¿no? Involucrar a distintos actores en el tema. Vamos a leer algunos comentarios que nos hacen ya en las redes sociales. Nos dice Segarra, sí he sido víctima de robo. Arrascue nos escribe, todo lo que percibimos es real, la inseguridad existe, ya no se puede andar ni estar tranquilo en ningún lugar. Vicky Graciela, las personas recogen desde sus propios celulares la violencia en la cual vivimos. Eric, no somos una ciudad segura, no se ponen las denuncias, estamos acostumbrados, terrible. Elena, Lima y Callao son ciudades inseguras, son ciudades, dice, no solo asesinatos, robos, sino también accidentes. No podemos salir de casa. Y Andrea, las personas recogen desde sus propios celulares. Bueno, nuevamente tenemos aquí el tuit que recogen la violencia en la que vivimos.
Es necesario además ver, por ejemplo, todas las escenas de inseguridad que se pueden transmitir en los medios de comunicación, absolutamente toda la escena de robo o la escena en la que se ha atropellado a alguien y repetirla y repetirla. Hay casos de exceso, sin duda, ¿no? Digamos, los muertos, la sangre, muchas veces por respeto es mejor no ponerlas, ¿no? Porque son gente que está muriendo, son familiares de personas que están muriendo. En el caso concreto de homicidios, ¿no? Que es uno de los ejemplos que han puesto en el Twitter. A ver, Lima tiene un índice de homicidios de alrededor del 5, 6 por cada 100.000 habitantes. Eso está por debajo del promedio nacional. O sea, el promedio nacional es un poco mayor, me parece que es 7 por cada 100.000 habitantes. Lima tiene entre 5 y 6. Y ciudades del norte o provincias, Trujillo, tienen 5 veces más homicidios que lo que tiene Lima. Entonces, claro, si uno ve solamente el índice de homicidios, Lima no entra entre las ciudades más peligrosas. Y si uno se pone a mirar inclusive quiénes son los asesinados en Lima, hubo un estudio hace ya algunos años de Ciudad Nuestra, la mayoría de los asesinados en Lima y asesinadas en Lima, los asesinatos fueron cometidos por gente que la víctima conocía, amigos o familiares. O sea, es decir, es más probable que, sucede más que la víctima sea asesinada por una pareja celosa o por un padrastro que por un delincuente que fue a robar. Esas son las cifras, esas son las cifras, lo que muestra la data, pero lo que vemos en las calles es también real, ¿no? Que lo que ha pasado el día de ayer con policía terna que en Villa El Salvador fue acuchillado por miembros de la delincuencia común, eso también sucede. Y, nosotros los peruanos los limeños tenemos que tomar medidas para evitar ser víctimas de y de otros delitos. Pero, poniendo la cuestión en cifras, poniendo la cuestión en comparativo, Lima no está entre las ciudades que tienen más asesinados en el Perú, está inclusive por debajo del promedio, pero hay que tener mucho cuidado. Callao, en cambio, y sobre todo Callao Cercado, sí tiene índices de homicidios el doble o el triple que Lima Metropolitana. Entonces, claro, comparando, Callao Cercado es 3 veces más peligrosa en cuanto a homicidios que Lima Metropolitana. Pero igual, en general, tenemos que tomar medidas de seguridad de todo tipo, siempre, ¿no? Tenemos un comentario, nos dicen: Lima es insegura por el egoísmo de la gente que habita aquí, nadie es consecuente con los principios básicos de convivencia. ¿Qué nos puede decir Manuel Arbocó? Muy breve, por favor. Sí, lo mencionamos hace un momento, ¿no? Yo pensaba en lo siguiente: si nosotros de pronto nos informáramos por la prensa escrita o por la televisión de que estas cosas ocurren, crímenes, asaltos, y luego hay un debido proceso y hay una sanción a los responsables, quizá la percepción de inseguridad sería más baja. Pero además, lo que nosotros vemos en los medios es que estos tipos que cometen estos crímenes no tienen ningún tipo de sanción. Entonces creo que también hay un tema que ya no es solamente de la noticia que nos pasa el noticiero, sino también de temas que tienen que ver con a nivel judicial, a nivel legal. Yo he conversado con algunos policías que me dicen, por ejemplo, que están también a veces de manos cruzadas, ¿no? Pueden hacer mucho. Bien, queremos agradecerles a ambos por su participación en el programa. Manuel Arbocó, psicólogo del Centro A Tu Lado, y a César Bazán, especialista en temas de seguridad del Instituto de Defensa Legal IDL. ¿Lima es insegura o tan solo es una percepción? Que el debate continúe en las redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que el debate también es diálogo. Chao.